La educación debe estar presente en cualquier ámbito. Esta noche en Sexo Luego Existo presentaremos una cápsula sobre Narciso Bassols, uno de los primeros funcionarios en México que pugnó por incluir la educación sexual en los programas de la SEP. También tendremos una entrevista con Víctor Camaño, especialista en educación sexual para los docentes de primaria. En el estudio tendremos la presencia de la doctora Laura Flores. Esto es Sexo Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches. Estamos aquí con la doctora. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues doctora, hablemos de la educación sexual en México. Bueno, no en México, si quiere comenzamos por este concepto que hemos escuchado mucho, pero que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere esto de educación sexual. Sí, educación sexual en general todos la hemos recibido porque es imposible no educar. Los padres modelan cuestiones tradicionales, creencias, valores, y es una forma de educar. Pero ya la educación sexual formal, que es lo que nosotros, para diferenciarla de la informal, tiene que ver con un proceso de adquisición de conocimientos a lo largo de la vida, progresivo, sistematizado, ordenado, y que trata de permitirle o ofrecerle herramientas a los seres humanos, a todos los individuos, basadas en creencias, en valores, en conductas, en relaciones, para su crecimiento personal, para enriquecer su vida, para darle plenitud, libre de coerción, de discriminación, de violencia. Entonces, la educación sexual formal, pues es una cuestión muy seria, y que si nosotros tomamos todo esto y hay un concepto muy claramente que está, en esto me basé yo, aceptado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, pues tendremos que revisar quiénes estamos dando educación sexual, ¿verdad? Exacto, y además de seria, es muy amplia, porque se podría entender, y a lo mejor muchos padres aquí entra el miedo de que los hijos les enseñen educación sexual porque pensamos que solamente viene a educarse la parte que conocemos como la parte erótica de la sexualidad, pero es tan amplia como tan amplias son las opciones dentro de la sexualidad. Sí, probablemente por eso es tanta la represión y el temor, porque nuevamente nuestra idea errónea de sexualidad igual a pareja y a genitalidad, esto nos hace que cerremos todas las puertas a todo lo que tenga la palabra sexo, ¿no? Así es. Y en realidad no, nosotros sabemos, pues, la sexualidad tiene, desde el punto de vista de un sexólogo mexicano, Eusebio Rubio, tiene 4 áreas grandes que él llama olones. Y estos olones son la reproducción, todo lo que tiene que ver con mi decisión de ser padre o madre, la salud reproductiva, la anticoncepción, el embarazo, todo esto. La vinculación afectiva, mi forma de aprender a amar, a querer, a relacionarme con los demás con mayor o menor afecto, ¿verdad? El género, que tiene que ver con mi ser hombre y mi ser mujer, cómo me visto, cómo me dirijo a la sociedad, cómo me actúo, qué conductas acepto y no acepto en mi interrelación con los demás. Y el erotismo, que es todo lo que tiene que ver con las respuestas sexuales, los procesos integrales, fisiológicos, mentales, espirituales, que se dan ante una respuesta sexual en el encuentro con la pareja, con otra persona o con uno mismo. Entonces es amplísimo. Es muy amplia y no tendríamos por qué tenerle tanto miedo a la palabra y mucho menos a la educación. En México yo creo que por esta cuestión de tradiciones nos hemos permitido callar muchas veces todo lo que se refiere a educación sexual, no solamente en casa, sino también dentro de las instituciones. Sí, definitivamente. Y bueno, tenemos ejemplos tan claros como hablar de la educación sexual a nivel primaria, que es donde debe de empezar o tendría que empezar. Yo diría, la educación sexual tendría que empezar en casa, pero ya sistematizada, escolarizada, pues tienen que empezar desde el primer contacto de los niños con la escuela. Y pueden decir los padres, oye, ¿qué les vas a decir tú de educación sexual a esa edad, no? Exacto. Pues es muy fácil. ¿Qué les podemos enseñar en maternal, en kinder, cuando ya empiezan a socializar, a conocer otras personas? Pues que los niños y las niñas pueden ser amigos,
que los niños y las niñas, aunque tienen sus diferencias, pueden conciliar las diferencias, pueden armonizar juntos, pueden llevársela bien, a empezar a conocer esas diferencias, ¿no? A lo mejor las niñas tienen estas características, pero a no enjuiciarlas, no decir son más que los niños o menos que los niños, ¿no? O son buenas o son malas. Totalmente. Pues, ¿qué le parece, doctora, si para continuar con esto de la educación sexual en México vamos a ver eso que estás pensando? Ante el panorama de las primeras décadas del México post-revolucionario, políticos, revolucionarios e intelectuales del país debatían en torno a la formación y consolidación del nuevo Estado. En este contexto, se ubicó el intelectual Narciso Bassols García, con una concepción ideológica que iba del liberalismo social y una gran exaltación de los valores nacionalistas y democráticos, así como del indigenismo. Un hombre de izquierda, socialista y defensor de la intervención del Estado en la economía. Inició su trabajo como secretario de Educación en 1931. La huella más clara la dejó como ideólogo y conductor de la política educativa del Estado mexicano. Bassols profundizó en los distintos aspectos de la educación. El más relevante tuvo que ver con la educación sexual. Su programa educativo pretendía instruir a los jóvenes sobre los fundamentos biológicos de la sexualidad a fin de evitar la incidencia de embarazos no planeados y el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. El clero y la Unión Nacional de Padres de Familia promovieron un movimiento de huelga que, aunque con poca respuesta, sumó la inconformidad de líderes magisteriales opuestos a la educación socialista que consideraban que el proyecto de Bassols era parte de una ofensiva comunista de desestabilización de la cultura y la tradición familiar mexicana. Así, los sectores más conservadores del país constituyeron un verdadero obstáculo para el desarrollo del proyecto propuesto, al grado que lo llevaron a renunciar al cargo de secretario de Educación en mayo de 1934. Hoy en Sexo Luego Existo estamos hablando de la educación sexual. Lo invitamos a que escriba nuestro correo electrónico sexoluegoexisto@cux.udg.mx. Ahora acompáñenos a ver La Avenida. Pues sí, porque acá en México es un poquito más tapada, más discreta la posibilidad esa de que puedan hablar de eso, está con más tabú, ¿verdad? Debió de haber sido más la información que debíamos de haber tenido acceso mi generación, digamos, porque finalmente habemos muchos que crecemos con temores, con dudas, con tabúes, con pila de cosas que nos limitan en muchos terrenos de nuestra vida sexual y en otras nos confunden y esto propicia no una plena satisfacción o desarrollo en nuestra vida sexual. No, la verdad no, todo fue muy claro desde el principio en mi escuela y todo eso. Yo pienso que sí, porque bueno, lamentablemente hay varios temas que no sé, bueno, que tengo dudas todavía. Sí, me hubiera gustado porque ahorita en la actualidad sé yo cosas, pero por preguntarles a mis hijas también, porque en mi época pues no había esa información. Sí, creo que sí, definitivamente para orientarnos más sobre los métodos anticonceptivos y sobre todo para quitarnos tabús generalmente que se imponen por medio de la sociedad o de las creencias que se tienen. A mí me hubiera gustado que si hubiera más, pero también como para las generaciones en general, pues de todos los tipos de escuelas y demás, porque sí hay muchos prejuicios, sobre todo todavía en secundarias, no solamente en primarias, pero sí hay muchos prejuicios, incluso por parte de los maestros. Entonces me parece que hay muchas personas que son muy ignorantes. Sí. En las escuelas, en la casa, deberíamos de educar en todos lados acerca de la educación sexual. Doctora, veíamos la cápsula acerca de Bassols, de la educación sexual en México. Sí, este secretario que tuvo la Secretaría de Educación Pública en los años 30,
De verdad que, bueno, era vanguardista. Existen por ahí copias de los documentos, de periódico, copias de los periódicos de aquella época, cuando él saca la noticia, cómo empieza a hacer revuelo en la sociedad, cómo se unen las sociedades de padres de familia que no están de acuerdo, y básicamente todo este movimiento contra Narciso Bassols fue de Monterrey, Guadalajara y en el Distrito Federal, en los mejores periódicos de aquella época que todavía persisten algunos ahora. Pues ahí están esas notas periodísticas. Tan interesante leer, porque si uno lee eso, Vero, en realidad puedes traspolarlo al presente y se pide lo mismo. Y seguimos igual con los mismos temores. Y entonces esto me dice que hace tantos años se peleaba más bien, o se estaba gestando una educación sexual que nadie le hizo caso. Y ahora seguimos exactamente con la misma tarea y también hay muchas personas que están en contra de esta educación. Eso me habla entonces que no hemos recibido una educación sexual integral. Sí, no ha sido integral, como decíamos, en todos los aspectos, en el aspecto biológico, psicológico, social, espiritual, y en los 4 olones de la sexualidad, en el área afectiva, de género, en el área erótica y en el área reproductiva, ¿no? Sí. Narciso Bassols decía, no podemos dejar inermes a los niños ante la realidad, enseñándoles el hábito del engaño y del disimulo respecto a las cuestiones de la sexualidad. Estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Sí. Cabe destacar que se han hecho esfuerzos, pero se han hecho esfuerzos en donde ha faltado voluntad de algunas partes, porque, bueno, sabemos que, sobre todo en los últimos probablemente 15, 20 años, se han estado modificando los textos de primaria, ¿no?, de secundaria, esa clase de ciencias naturales, tratando de meter algo más de la sexualidad. Y, bueno, hace poquito, no me acuerdo si en el 2005, 2006, se hizo un intento muy bueno y se modificaron algunos libros de texto donde, bueno, creo que la mayoría conocemos la historia, donde hubo un revuelo por eso y no se llevó a cabo el que se diera de esa forma. Inclusive por parte de los maestros, doctora. Yo supe de muchos casos en donde incluso arrancaban estas hojas donde estaba la información de educación sexual para omitir el tema. Entonces eso me habla de que, bueno, los niños necesitan una educación sexual, pero debe de ser guiada. Ya, si los padres no quieren abrir las puertas a esta educación, pues sí en las escuelas, pero el problema es que también muchos de los maestros le tienen mucho miedo. Entonces, debe de haber educación sexual para maestros. Sí, es que definitivamente todos estamos en un atraso. Educación sexual para los niños, para los escolares, todos los estudiantes, para los maestros, para todos los papás, o sea, todos los adultos, para los medios de comunicación. Tenemos que darles educación sexual al gobierno, al clero, a toda la gente que quiera modificar y que quiera conocer de verdad qué es la sexualidad humana y qué es la educación sexual y revisar documentos científicos que hablan de éxito dando educación sexual, ¿no? Pues por evolución deberíamos de poner atención, y una evolución feliz además, poner atención en esto de la educación sexual, que es el tema de hoy en Sexólogo Existo. Acompáñanos a un corte y regresamos. Hoy en Sexólogo Existo estamos hablando acerca de la educación sexual. Lo invitamos a que escriba nuestro correo electrónico sexólogoexisto@cux.udg.mx. Ahora acompáñanos a ver eso que estás pensando, que es una entrevista al doctor Víctor Camaño, coordinador del Diplomado en Educación Sexual Humana de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara. Muchos padres y muchas autoridades piensan equívocamente que hablar de educación sexual es precipitar al joven, incitar al joven a la depravación y al libertinaje y a un ejercicio de la sexualidad sin control, cuando que está demostrado que la educación sexual oportuna, científica, laica, pertinente, es capaz de retrasar el ejercicio de la sexualidad a una edad menos temprana, es capaz de proteger al joven y, si es exitosa, es capaz de darle una educación sentimental, valga el término,
¿Cómo ligamos el aspecto de la perspectiva de género con el ejercicio de la sexualidad? No es trivial. Los estereotipos marcan la diferencia entre una relación sexual inequitativa, opresiva, violenta, y una relación sexual horizontal, con capacidad de comunicación, con capacidad de establecer consensos y acuerdos. Hay una gran diferencia. Pero esto está pautado desde la primaria. Desde que al niño le dicen que los niños van de azul y las niñas van de rosa, entonces estamos pues frente a un panorama complejo en el que no se está respondiendo con políticas adecuadas, porque lamentablemente se ha distorsionado el carácter laico de la educación pública. ¿Sí? Últimamente se ha vuelto una costumbre meter de contrabando las ideas fundamentalistas de un sector de la población. La sexualidad es un asunto que apunta directamente a las profundidades de la subjetividad humana. Y esto implica, más allá del aspecto meramente biologicista, genitalista, tiene que ver con la psique profunda, tiene que ver con la historia de vida, tiene que ver con los fantasmas, con los complejos de culpa, con los prejuicios, con toda una concepción de estereotipos, y todo eso en su conjunto habla de una construcción social y cultural de la sexualidad. Qué claro está en esta entrevista del doctor Víctor Camaño todos los miedos que tenemos con referencia a la educación sexual y todo lo que implica y todos los miedos que provoca, doctora. Y es que la verdad en México no hemos tenido esta educación sexual integral que yo decía, ni en casa, ni en las escuelas, ni siquiera en las instituciones. Sí, pero y a mí lo que me asombra es que tenemos muchos, pero muchos años, décadas, en las que nos damos cuenta de ese temor y de esa ignorancia. Y estamos repitiendo patrones de no hacer nada ante eso, ¿no? Exactamente, de los niños desde chicos aprenden que las niñas son chillonas y chismosas, que los niños son bruscos y así, y entonces empezamos a separarlos. A ver, fíjate, hasta decimos el sexo opuesto, el sexo contrario, el de allá, contrario a mí. Y luego queremos que mágicamente en la adolescencia o en la adultez se unan y se armonicen, cuando toda la vida hemos escuchado que es el sexo opuesto a mí, contrario a mí. Además, que no te les acerques porque son bruscos, porque son esto. Te hacen daño. ¿Quién sabe qué va a pasar si te juntas con esos niños? Todos los hombres son iguales, las malas intenciones. Claro. Vemos llorar a nuestras madres por infidelidades descubiertas, por abandonos, por juicios morales. Claro. Y entonces, bueno, ¿cómo crecen los niños, ¿no? Doctora, y en otros países donde ya el sistema de educación está más avanzado y la educación sexual se da de manera más abierta, ¿qué diferencias hay con nuestro país, que está todavía como en pininos en ese terreno? La diferencia radica en la forma completa, integral de vivir la vida. Cuando una persona está satisfecha con lo que vive, pero satisfecha de verdad, cuerpo, espíritu y mente, ¿no? Esta persona va a tener más capacidad de ser amorosa, de dar calidez, de dar compasión, de ser bondadosa, porque está viviendo en plenitud. Y en la sexualidad, no solamente el erotismo, de repente no estamos contentos ni con nuestra masculinidad ni nuestra feminidad. A lo mejor yo quisiera ser más masculina, pero no me atrevo porque en mi casa me dijeron que una señorita se viste así o asá. A lo mejor un hombre quisiera ser más tierno, más amoroso, más pegado a la pareja, pero le van a decir mandilón, le van a decir marica porque llora, le van a decir... Y entonces se frustra, y cada que tiene ganas de llorar, lo guarda como una frustración. Claro. Entonces, lo que se ha visto en otros países donde se han hecho estudios, que por ejemplo en Estados Unidos se han hecho muchos, hay un sexólogo norteamericano, Douglas Kirby, que ha estudiado muchísimo las investigaciones, ha hecho investigaciones con adolescentes antes y después de darles de cursos de sexualidad. En Europa también hay muchas investigaciones sobre esto, y en general lo que se encuentra, perdón, es un mejor estilo de solución de conflictos,
mejores decisiones ante los eventos de la sexualidad, sean los que sea, o sea, una mejor forma de vivir masculinidad, feminidad, interrelaciones, relaciones de pareja, tomar decisiones de si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, expresar todo esto. Y entonces definitivamente se ha visto. Y no estamos diciendo que el país que decida la educación sexual tiene que ser como piensa, no es que sí, los educan a que hagan todo, a que hagan todo lo que quieran. No, hay muchos países que están educando Exacto. en la abstinencia, en la fidelidad, en todo eso, pero están haciendo algo con la sexualidad. Es que no se trata de libertinaje, se trata de educación sexual, de hacer responsables a los jóvenes y a los adultos de su sexualidad. Acompáñenos a un corte, estamos hablando de la educación sexual. Educación sexual es el tema de hoy en Sexo, Luego Existo. Así que le invito a que se quede de nosotros porque estamos hablando de cómo se está educando en México. Y esa es la pregunta. ¿La manera en que se imparte la educación sexual en México es la manera en que se debe de educar? Creo que para nuestros tiempos es deficiente. Se está educando desde hace mucho tiempo en la sexualidad reproductiva, pero hasta en esto, Vero, no se está educando adecuadamente. La sexualidad reproductiva se les habla de los procesos fisiológicos del desarrollo a través de la edad, de la pubertad, de la menstruación. No en todos lados se habla de la eyaculación a los jóvenes, ¿verdad?, de cómo se pueden embarazar, ¿verdad?, pero no se les dice cómo evitar un embarazo. No se les habla de una parte del proceso que es el autoerotismo, el autoconocimiento del cuerpo, no se habla. Recuerdo hace bastantes años, yo creo que más de 10 años, en donde acudí a una secundaria a escuchar una conferencia de sexualidad de una persona y a la salida platicaba con alumnos de la secundaria y me decían, estuvo muy padre, pero nos dijeron todo lo que no debemos hacer, pero no dijeron que sí podemos hacer. Y entonces estamos dejando a nuestros niños, de verdad, como decía Narciso Bassols, inermes a todo a la realidad, a la vida erótica, a la vida sexual, a la vida de género, porque nadie les dice que sí pueden hacer. Entonces, ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mis preguntas? Y ahí es donde empieza el morbo, el libertinaje y otra serie de cosas, ¿no? Pues entonces, sí. doctora, ¿cómo se debería de educar la educación sexual? Yo creo que en 2 o 3, bueno, yo creo que con 4 elementos básicos. Educación sexual no es exclusivamente hablar de anatomía, de fisiología y de erotismo, ¿no? Educación sexual es enseñarles desde chicos a los hijos a tomar decisiones responsables, pero ni siquiera los dejamos tomar decisiones de si quieres ponerte suéter o no, de pasar frío o no pasar frío, de si quiero combinar unos pantalones verdes con una camiseta roja o no si sé me de quiero qué color dormir sea. o no dormir. Sí, entonces por ahí empezaríamos con los niños, ¿no? La decisión hasta de qué juguete quieres, porque los dobles mensajes, ¿qué juguete quieres, hijo? Este grande o este chico, el chico. Ay, pero mira, el grande está tan bonito y además hace mucho que no lo juegas. Si le estábamos dando a escoger, ¿no? A elegir. Y así también les mandamos dobles mensajes en la sexualidad. Entonces decíamos, tomar decisiones exitosas, la comunicación, tenemos que todo mundo educarnos en comunicarnos asertivamente, con un lenguaje amoroso, responsable, haciéndonos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Y bueno, en segundo lugar, dándoles información en sexualidad clara, científica, objetiva, que no vaya subjetividad de ningún lado, con ningún sesgo. Y decía yo, clara, científica, objetiva y totalmente sistematizada, ¿no? Porque así es la educación no se da de golpe todo, se va progresivamente poco a poco. para ir entendiendo lo más básico y pasamos Doctora, a otro ¿y nivel. hay cursos de cómo dar toda esta educación? No, se han hecho intentos, pero probablemente haya mucha gente interesada y muchos educadores en sexualidad que están haciendo su mayor esfuerzo. Maestros de primaria que deberían de tomar algunos cursos. Yo creo que los maestros de primaria que han tomado cursos, Vero, la mayoría ha sido por una cuestión ya personal de ellos. Pero bueno, sabemos que en muchos cursos que de repente algún profesor o algún director quiere organizar, pues van 3 maestros de 20, ¿no? O algo así. Claro.
no hay mucho interés y bueno, ya esto es así una cadenita que no tiene caso explicar. Y los maestros generalmente optan por, bueno, si yo tengo que dar este capítulo y no le entiendo, me causa incomodidad o no me vayan a preguntar más, a irse más allá, pues mejor me lo brinco, ¿no? Y bueno, los niños no están al tanto del programa, no saben lo que, los padres no tienen el programa de cursos de los hijos que tendrían que tenerlo, como dice maestra, cuando les va a hablar de esto o cuando va a hablar del otro. Caemos ahorita, como estamos en el riesgo también, pero se tiene que afrontar de que el papá diga yo no quiero, ¿no? Pero el papá que no quiera, bueno, independientemente de que se tendría que tratar de persuadirlo, pero que al final la decisión es de él, bueno, que entonces evite que su hijo vaya a esa clase o tome esa clase. Pero los papás en general hablan por todos. Como yo no quiero que mi hijo escuche la clase de sexualidad, quiero que no la den a ninguno. A ninguno, ¿verdad? exacto. Porque luego, en realidad, si mi hijo se queda, si mi hijo se va, yo me voy a sentir mal porque los demás van a tener una ventaja. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y además el miedo que le da a muchos padres es que les pregunten a ellos. Pues en todo caso también voy a la clase de educación sexual y todos nos informamos. Estamos hablando de educación sexual. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. La mayoría de las personas acostumbramos pedir el consejo de un especialista. A continuación, compartiré la recomendación que el equipo de Sexo Luego Existo tiene para ti. Aunque escuchamos con insistencia hablar de la disminución del deseo sexual entre las mujeres, esta es una disfunción sexual que en la última década va en aumento entre los hombres. La causa de esta disfunción se ha relacionado con el estrés y la ansiedad, propias del estilo de vida actual, algunas veces acentuadas por problemas de pareja y otros factores. Por lo tanto, los hombres también tienen el derecho a decir no, y eso no significa que pierdan su condición masculina o su hombría. Recordémoslo. A continuación, la doctora Laura Flores responderá a algunas preguntas del público. Gracias, Vero. Vamos a ver una de las preguntas que nos hace una televidente en la calle. Pues yo pienso, como soy mamá nueva, acabo de tener una bebé, sí me gustaría saber cómo manejarlo del tema de la sexualidad con mi hija, porque si es algo nuevo para mí, no sabría cómo expresárselo a mi hija. Bueno, primero que nada te felicito por este interés, por ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte de esto de la educación sexual de tu hija. Yo te recomendaría, en primer lugar, que empieces a buscar bibliografía, libros, lecturas que alguien a quien tú le tengas confianza profesional te recomiende sobre esto. En segundo lugar, estimular la confianza de tu hija en todos los aspectos. En la medida en la que tú tengas una puerta abierta a la comunicación con tu hija, evitando regaños innecesarios, reproches sin razón, molestias sin una explicación clara y convincente para ambas, pues entonces tu hija va a tenerte toda la confianza. Demuéstrale día a día que tú confías en ella, independientemente de que sea chiquita, de que sea una niña, de que algunas veces diga mentiras. Nunca le digas no te quiero, si no haces esto te dejo de querer, porque condicionar el amor da enorme temor y entonces no nos animamos a preguntar algo por temor a que se enojen y nos dejen de querer los papás. Y bueno, la educación va a ser progresiva, la vas a modelar tú, como tú trates a las personas, como tú percibas la sexualidad, lo vas a ir transmitiendo a ella. Los conocimientos específicos, esos, como decimos, los adquieres en libros, en artículos, en lecturas sobre el tema profesionales. Vamos a leer ahora preguntas de nuestros televidentes que escriben al correo electrónico de Sexo Luego Existo. Una persona dice, mi hijo de 7 años me preguntó cómo llega el espermatozoide al óvulo y no sé qué contestar. Bueno, en primer lugar está en la edad en la que esta curiosidad, 6 y 7 años, se cuestionan mucho sobre el embarazo, porque ya no creen que el embarazo lo trae la cigüeña. Además, generalmente estos niños tienen alrededor muchos embarazos, porque en primero y segundo de primaria generalmente están teniendo hermanitos, ¿no? O las mamás de los compañeros.
No es tan fácil contestar esto porque depende de qué nivel de información le da usted a su hijo. Lo ideal, si hay una puerta de confianza y ya le ha hablado usted de algunas cuestiones de sexualidad, como el reconocimiento de genitales, los nombres correctos a genitales, el manejo del desnudo, el manejo del pudor, el respeto al desnudo, todo esto, pues la forma sería diciéndole tal cual, ¿no? El espermatozoide para llegar al óvulo necesita ser depositado a través del pene en la vagina de la mamá. Pero si el niño no sabe el pene, no sabe la vagina y siempre ha visto los órganos sexuales como feos, fuchi, huelen mal, no te toques, prohibidos, pues entonces definitivamente va a ser muy difícil. Si se le causa dificultad, acuda con un educador en sexualidad, con un terapeuta sexual, pero vamos a abrir la puerta de confianza entre ustedes. Bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas y vamos ahora a la sexualidad en letras. Cuando adultos, todos deberíamos de tener ya una educación sexual, pero resulta de que eso no es verdad. Entonces, doctora, ¿qué se hace en el caso de que como adultos queramos tener una educación sexual asertiva? Yo recomendaría acudir a un educador en sexualidad, cuando menos a un psicólogo, y pedirle información y aparte de pedirle la información, pedirle bibliografía, decirle, bueno, ¿cuáles son los libros que me recomienda leer? Platicar un poco con él para ver el grado de educación sexual que tiene, cuál es su visión de la sexualidad más o menos, cuáles son sus creencias y entonces de esta forma, entonces sí ya se le recomendarían libros adaptados para la edad que ella quiere, para el tema que quiere, para un tema en general. Y también libros que sustenten a lo mejor sus creencias, pero que es bueno tener creencias, pero no solamente por decisión de otros, sino por convicción propia. Entonces, para revisar que lo que yo creo de la sexualidad, ahora yo diga, esto me gusta, pero porque ya yo revisé que hay muchas opciones. Ajá. Y vuelvo a caer en decir, no, yo me quedo con la mía, pero ya sé que hay más, no porque es lo único que conozco, ¿no? Y si no sabemos a ciencia cierta si estamos bien o mal informados, hay algunas cosas que nosotros podemos como entender o decir para poder saber si estoy o no informada dentro del contexto de la educación sexual. Todo lo que nos genere una duda, todo lo que nos genere un cuestionamiento. Cuando digamos, ay, esto no entiendo por qué pasa, no sé por qué pasa, o no sé por qué me pasa, pues ya no sé. ¿Por qué me pasará? ¿Por qué sentiré? ¿Por qué pensaré de esta forma? ¿El hacer juicios de valor también es un, digamos, síntoma? Sí, no es muy recomendado hacer juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Es darle un valor o enjuiciar una situación. ¿Como bueno o malo? Todos los extremos, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, es incorrecto, no sé, aprobado, desaprobado, inocente, culpable, inocente quien hace esto, culpable quien hace esta otra cosa. Y generalmente somos así, ¿no? Una educación dicotómica en donde inclusive llegamos una persona, entra a un lugar y nosotros decimos bien vestida, mal vestida. O sea, en pensamientos automáticos ya, ¿no? Mira esta persona lo que está haciendo. Muchas veces nuestras pláticas cotidianas es enjuiciar. Ajá. ¿Qué crees? Vino la vecina y estaba vestida, fíjate que en mi trabajo fulanito hizo tal por cual. Son juicios de valor cotidianos. Revisar si nosotros hacemos esos juicios de valor cotidianamente, esto de estar calificando a la gente como bien, malo, correcto, incorrecto, inocente, culpable, y entonces sí nos va a decir, bueno, vamos dejando, vamos hablando, es decir, cada quien hace... Solamente sabe la persona por qué tiene determinadas conductas. Inclusive, y cómo ha vivido.
Doctora, si nosotros a lo mejor tenemos dificultad para congeniar con una pareja, puede ser por falta de educación sexual, ¿verdad? Claro que sí, muchas de las creencias erróneas convertidas en mitos de repente, pues hace que nosotros, por ejemplo, hay mujeres que dicen yo no quiero tal o tal postura porque es contra natura, porque es una postura animal, porque es degradante, y todos esos calificativos son juicios de valor, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un proceso en donde nosotros estemos diciéndole a estas personas, bueno, esto es lo que significa, esta postura tiene estas y estas características, se necesita, y revisar dónde ella le agrega el juicio de valor y ver si se puede cambiar por un juicio de elección libre. Pues si nosotros percibimos que estamos como faltos de esta educación, atrevamos a asistir con un terapeuta para que nos ayude. Estamos hablando de la educación sexual. Vamos a un corte y regresamos. Educación sexual es el tema de hoy en Sexólogo Existo. Escríbanos a nuestro correo electrónico sexólogoexisto@cux.udg.mx. Y ahora acompáñanos a ver eso que estás pensando. Una entrevista a la maestra Ruth Padilla, directora del Sistema de Educación Medio Superior de la UDG. Bueno, primero que nada, se trata de que ellos puedan tener una formación con bases científicas, que puedan interpretar esos cambios a la luz de las transformaciones biológicas de que son objeto por la edad en que se encuentran, pero también de todos los riesgos que pueden correr con relación al ejercicio irresponsable de su sexualidad. Sin embargo, el asunto no termina ahí. Se siguen trabajando los temas en todo lo que es el campo de las ciencias biológicas en el bachillerato, y además se tienen programas adicionales desde las coordinaciones de orientación vocacional con programas, por ejemplo, como es Mejor Prevenir que Amamantar, que tiene que ver con un trabajo con los estudiantes con bebés virtuales que se le da al o el joven por un periodo determinado de tiempo, donde se tienen que hacer cargo del bebé de todo a todo, y previamente a esto ellos cargan por lo menos un día con lo que es un mandil que pesa alrededor de 12 kilos, que simula la etapa final del embarazo antes de que se les dé el bebé. Se tiene que llevar una serie de pláticas, de talleres con ellos también, y luego la recuperación de lo que para ellos fue la vivencia de vivir, por ejemplo, el embarazo. Pero además se sigue también con la cartilla de los derechos sexuales del adolescente a lo largo de todo el bachillerato. Se siguen dando pláticas y talleres sobre sexualidad a lo largo de los 6 semestres que dura el bachillerato. Tenemos los programas de estudio, obviamente, que se imparten en la educación secundaria y lo poco que se informa en la educación primaria, pero lo que es real es que esto no se queda en los sujetos. Llegan mal informados, llegan con mucha inquietud por conocer, por saber, por experimentar, y también llegan con avidez por enterarse de mejor manera de lo que es la sexualidad, de lo que es el ejercicio de la sexualidad y de lo que ellos pueden hacer con su propia vida y con sus decisiones con relación a esa sexualidad, que no tiene nada que ver con frecuencia con el hecho de tener relaciones sexuales, sino les llega una gran cantidad por los medios de información también, y ellos tienen necesidad de saber cómo estructurar toda esa información con relación a sí mismos, ¿no? Eso es cierto. Lo que mencionan en esta cápsula es, los jóvenes a través de los medios de información les llega una cantidad de información y de desinformación acerca del tema. Por eso es tan importante empezar a formar desde temprana edad. Sí, si los padres formamos desde temprana edad en la confianza y en la comunicación, pues ya tenemos las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque podemos preguntar si es que ellos no se acercan a preguntar. Fíjate, se hizo una investigación hace pocos años, en el 2006, en la Universidad de Guadalajara con los estudiantes de licenciatura y en el CUCS. Y veíamos nosotros que durante la infancia, los jóvenes reportan
que en la infancia a quien mayor confianza le tenían para hablar sobre temas de sexualidad eran los padres, principalmente a la madre, pero el padre estaba en segundo lugar. Sin embargo, cuando les preguntamos a ese nivel que andan en alrededor de los 19 años, 18, 20, 21, les preguntamos nosotros ahora a quién le tienes confianza. Bueno, bajaban enormemente los padres, bajaban enormemente los maestros porque también eran significativos en la primaria y se iban a los amigos, ¿no? Y otros a los libros. Entonces, ¿dónde hubo esa ruptura de esa confianza? Los hijos desde chicos por naturaleza confían en los padres, porque son quienes les cubren todas las necesidades. Entonces, también la necesidad de información está la confianza de que se las va a dar el padre. Entonces, ¿en qué momento cerramos esta necesidad? Cada vez con más silencios. Muchas veces, y cuando se toca el tema es represión, o es mala cara, o es enojo, o es estás muy chico para saber eso, o no hagas esas preguntas, ¿quién te las dijo? Te están mal influenciando. Y todo esto, ¿en qué resulta cuando crecemos los adultos? ¿A qué nos enfrentamos por esta mala educación? Pues diría yo, el cáncer de la pareja en estos días, que es la mala comunicación. La falta de comunicación, porque traemos tantos mitos, tantas cuestiones que de repente en esa inteligencia que tenemos los seres humanos reconocemos que hay cosas que no son malas y no entendemos porque por naturaleza, por percepción humana, nos damos cuenta es que el amor, la caricia, la entrega, no puede ser mala, ¿verdad? Y entonces esa incongruencia pero es que me han dicho que sí es malo, que no se debe de hacer, que si lo hago soy esto, lo otro, me convierto, me pasa, me dice. Y entonces eso hace individuos con mucha dificultad de comunicación, de decir porque no sabemos cómo actuar en esto. Disfunciones sexuales. Si yo creo que yo no debo expresar el placer de tal o cual forma, no debo de reconocer que me gusta el placer, el deseo sexual, no sé cómo decirle a una persona o expresarle mis sentimientos porque nunca me han enseñado, como por ejemplo a los hombres, pues entonces ahí vienen muchas disfunciones. ¿Por qué? Porque cuando la pareja tiene que estar en una entrega integral, en una comunicación de trascendencia integral, pues no tiene los elementos y tiene muchos miedos y no funciona esta situación. Estamos llenos de disfunciones y de problemas de comunicación que originan divorcios o matrimonios terribles, porque hay quienes no se divorcian, no se separan, no arreglan su relación de pareja y entonces es un divorcio dentro del matrimonio, ¿no? Si los padres siempre están procurando el bienestar de sus hijos, deberíamos de tomar en cuenta todos los problemas que les podemos acarrear por negarles una educación sexual asertiva desde que están chiquititos. Lo que pasa en esta educación sexual mal infundada o desinformada es que nos va a llevar a ser adultos limitados, infelices, y eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Así que abramos el camino para que los adultos enseñen a los pequeñitos y que sean adultos responsables. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Pues de parte de todos nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Scott Neri por las imágenes que usted tiene el placer de ver en nuestros plasmas. Mi nombre es Verónica Alcaraz y recuerde que la falta de información en la escuela, la casa y el resto de las instituciones, sumado a la falta de argumentos a la hora de prohibirles conductas a los niños, solamente dará como resultado adultos mal informados y con una vida erótica poco satisfactoria. Como en todos los ámbitos del desarrollo humano, es vital integrar la educación sexual abierta desde los primeros años de vida.